El día de hoy tenemos una importante telecapacitación cuyo tema es manejo físico terapéutico en rehabilitación vestibular y ese tema está a cargo de la licenciada en terapia física Janet Giovanna Jara López del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud. Antes de iniciar con esta importante ponencia, les indicamos y agradecemos a los participantes por acompañarnos en nuestra sala Zoom. Pueden dejar sus preguntas que al término de la ponencia, nuestra participante, nuestra capacitadora, estará dando respuesta a cada uno de ustedes mediante el chat. Así también vamos a estar compartiendo el link de asistencia para esta telecapacitación. Muy buenas tardes, licenciada Giovanna Jara. Bienvenida. Buenas tardes, licenciada. Un gusto. Un Muchas gusto gracias por la para, invitación. un gusto para nosotras tenerlas este día con este importante tema. Vamos a quedar atentos. Adelante. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a compartirles acerca del manejo fisioterapéutico en rehabilitación vestibular. Voy a enfocar principalmente en los ejercicios en lo que es trastornos vestibulares periféricos, pero también voy a mencionar algunos principios en los trastornos centrales y también en los mixtos. La inestabilidad y el vértigo son síntomas habituales en la patología vestibular, periférica y central, las cuales se asocian con frecuencia a síntomas vegetativos y de desequilibrio en la marcha y en el mantenimiento de la postura. Como consecuencia de todas esas características de inestabilidad y el vértigo, produce una importante repercusión esta sintomatología en la calidad de vida y también suele añadirse un estado de ansiedad por los mismos síntomas y depresión o depresión. La prevalencia de la disfunción vestibular es variable y predomina en el sexo femenino y aumenta con la edad. En un estudio acá en Perú, en el año 2015-2017 se realizaron 18.340 atenciones por disfunción vestibular periférica en los hospitales nivel 3 de MINSA, siendo mayor porcentaje, el 68%, en el sexo femenino. La disfunción vestibular periférica es una condición clínica que compromete el sistema vestibular, alterando las respuestas posturales y oculomotoras, produciendo un síndrome vestibular caracterizado por vértigo, que es la sensación de rotación, nistagmo, que son movimientos involuntarios de los ojos, lateroclusión, que es cuando me desplazo hacia un lado porque no tengo estabilidad, no tengo control de mi cuerpo, e inestabilidad postural discapacitante. Oscilopsia o visión borrosa también, al mover la cabeza, no puede enfocar los objetos. Desequilibrio crónico e inestabilidad postural discapacitante. Las etiologías más comunes son el vértigo posicional paroxístico benigno, PPPB, que generalmente en ese tipo de patologías no hay ejercicios, es con las maniobras de reposición, pero de todos modos les voy a mencionar un poquito más adelante. La neuritis vestibular, la labirintitis y la enfermedad de Meniere. Nosotros, para poder entender qué es la rehabilitación vestibular, es necesario conocer qué es lo normal para lograr el equilibrio, que es mantener el cuerpo en contra de la gravedad, y el balance, que es sostener ese equilibrio del cuerpo en contra de la gravedad a fin de mantener el campo visual. Nosotros tenemos tres sensores de equilibrio. Tenemos el sensor en la visión, la propiocepción, tenemos la visión, la propiocepción y el sistema vestibular periférico. Toda esta información llega al sistema nervioso central, donde va a ser integrada esta información, produciendo respuestas sensoriales y motoras, tanto en el nivel de estabilidad postural, mantener nuestro equilibrio, en la estabilidad ocular, la fijación de la mirada y la orientación espacial de cómo nosotros nos percibimos en cuanto a nuestra postura. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el sistema vestibular. Acá vemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. El sistema vestibular se encuentra ubicado en el oído interno. Aquí. Ampliándolo un poquito más, observamos que está ubicado el laberinto posterior, que es el de aquí, en el cual existen órganos sensoriales, que son los canales semicirculares, superior, posterior, o externo o lateral, horizontal también. Tenemos también al utrículo y al sáculo. Estos órganos sensoriales nos van a permitir la información de la posición de la cabeza en el espacio. Una vez que se realiza existen sensores de la posición de la cabeza, dicha información va a desplazarse por el octavo par craneal, el vestíbulo coclear. Se dirige al tronco encefálico, hacia los núcleos vestibulares, hacia la corteza y el cerebelo, todo para llevar la información. El utrículo y sáculo y los canales semicirculares.
Nosotros tenemos sensores de movimiento de aceleración lineal y aceleración angular. Los que detectan la aceleración lineal son el utrículo y el sacro, que se encuentran aquí. Ese es el sacro y aquí es el utrículo, que está más en contacto con los canales semicirculares. El utrículo detecta aceleraciones lineales, horizontales y laterales. Lo mismo lo que sentimos nosotros cuando desplazamos en el auto, cuando nos desplazamos en el sentido horizontal. En el sáculo detecta aceleraciones lineales, hacia arriba y hacia abajo, verticales. Es lo que sentimos cuando nos desplazamos en el ascensor, ¿no? Esa sensación que tenemos, que es una sensación como de vacío que sentimos cuando se desplaza el ascensor, es lo que está captado por el sáculo. Mientras tanto, los canales semicirculares son los que captan los movimientos angulares de la cabeza. Los movimientos angulares de la cabeza son esto, el sí, que es flexión, extensión, el sí, las rotaciones cuando hacemos el no, o las inclinaciones, como hacer un movimiento de tal vez. Los canales semicirculares. Los canales semicirculares en este gráfico es para observar cómo está dentro de nuestro cráneo. Miren aquí, el conducto semicircular horizontal está a 30 grados de lo que es la parte inferior de nosotros, el piso, no está paralelo al suelo, está a 30 grados. Y lo que tenemos que tener en cuenta y tomar mucha atención es que los conductos semicirculares anterior del lado con respecto al posterior del lado opuesto están en el mismo plano. Esto es muy importante cuando hacemos la maniobra de reposición. Aquí hay una vista de la cual pequeñito y importante es el sistema vestibular. Está ubicado a nivel de peñasco del hueso temporal. Es bastante pequeño y generalmente las lesiones pues se ven más con una evaluación clínica que con una evaluación tal vez por una ayuda diagnóstica. Es más clínico para ver las causas, los síntomas y los signos de la enfermedad, no para el diagnóstico médico del especialista. Todas estos procesos los resumió Susan Herman, que es una referencia en cuanto a rehabilitación vestibular, ejercicio de rehabilitación vestibular en el 2007. Lo resumió de esta manera, ¿no? Hay una entrada sensorial, como mencionamos anteriormente, que es los receptores visuales, vestibulares y propioceptivos. Ingresan a nivel del complejo nuclear vestibular, al nivel de los núcleos vestibulares, un procesamiento central, van a un procesador adaptivo al cerebelo, hay una retroalimentación y hay una respuesta, una salida motora para el movimiento de los ojos, la estabilidad de la mirada y el movimiento postural para mantener el centro de gravedad alineado y no nos caigamos. De aquí nosotros podemos instruir las funciones del sistema vestibular. Tenemos la estabilidad oculomotora, el control postural y los procesos cognitivos. La estabilidad oculomotora está dada por el reflejo vestíbulo-ocular. ¿Y cómo se logra el reflejo vestíbulo-ocular lineal y angular? Es por los movimientos de la cabeza, si yo mantiene la estabilidad de la mirada. Si yo, por ejemplo, quiero mantener girando la cabeza, un objeto fijo hacia mi lado, entonces yo giro la cabeza hacia la derecha o izquierda, los ojos tienen que girar a esa misma velocidad de movimiento para mantener el objeto que estoy visualizando de manera nítida y no doble movimiento, perdón, con doble imagen o una imagen borrosa. Si hay una alteración del sistema vestíbulo ocular, del reflejo vestíbulo ocular, produce la silopsia, la visión borrosa. Y el reflejo vestíbulo cólico es el reflejo que nos mantiene la cabeza lineal. Es lo que seguro a algunos de nosotros nos ha pasado cuando hemos estado viajando en el transporte público, nuestra cabeza se flexiona y automáticamente hacemos una reacción de extensión. Ese es el reflejo vestíbulo cólico. La función de control postural es para mantener el sistema de gravedad estable, está dado por el reflejo vestíbulo espinal, que nos mantiene en equilibrio. Y los procesos cognitivos. Si nosotros tenemos una lesión, como sabemos anteriormente, que se integra a nivel de la corteza cerebral, todas nuestras funciones y todas nuestras vías, cuando nosotros tenemos una lesión, se alteran estas funciones. Los procesos cognitivos dentro de las funciones del sistema vestibular son la navegación espacial, la memoria espacial y la representación corporal. Muy importante tener en cuenta porque no solamente al momento de hacer la rehabilitación vestibular, los ejercicios de rehabilitación vestibular, nos enfocamos en la estabilidad y en el control postural. Trabajamos todas las tres funciones que se ven alteradas. El reflejo vestíbulo ocular genera movimientos oculares que permiten una visión clara mientras la cabeza está en movimiento. Si nosotros movemos la cabeza derecha, izquierda, arriba, abajo o inclinado, nuestros ojos tienen que
moverse de manera simétrica con una ganancia igual a 1, para que el objeto que yo estoy mirando, persiguiendo, sea nítido. El reflejo vestíbulo-cólico actúa sobre la musculatura del cuello para estabilizar la cabeza, como le mencioné hace un momento, y el reflejo vestíbulo espinal genera un movimiento compensatorio del cuerpo para mantener la estabilidad en la cabeza y la postura y así evitar caídas. La rehabilitación vestibular es un grupo de enfoques basados en ejercicios que comenzó con el objetivo de maximizar la compensación del sistema nervioso central para una patología vestibular. Inicialmente empezó con los protocolos de Coxey y Caswell en el año 44 y 45 y utilizaron actividades grupales en una jerarquía de dificultad para desafiar el sistema nervioso central, o sea, ejercicios para mantener los ejercicios, todo ejercicio para estimular el sistema vestibular. Más recientemente, con Susan Herman en el año 2009, se definió más componentes específicos en la rehabilitación vestibular, cada uno con diferentes fundamentos fisiológicos o conductuales. Tenemos en cuenta la adaptación, sustitución y habituación. Como les mencioné al inicio, dentro de las patologías vestibulares periféricas están el vértigo posicional paroxístico benigno, que no lo vamos a tratar en esta oportunidad porque no trabaja con ejercicios. Generalmente el vértigo posicional, no, siempre, el vértigo posicional paroxístico benigno se hace con maniobras de reposición. Esta maniobra, por ejemplo, en el gráfico que observamos aquí, estamos evaluando el canal posterior del lado derecho. Entonces es una maniobra de Disc-Halbach para ver si hay un otolito que se ha desplazado hacia los canales semicirculares. Entonces, si es positivo, se hace la maniobra de reposición. Generalmente el paciente, este tipo de pacientes con una sola o dos, máximo tres, dependiendo, el paciente queda perfectamente bien, salvo que tenga asociado otro tipo de lesión, ¿no? O sea, crónica, si va a trabajar ejercicio de rehabilitación vestibular. Fisioterapia de rehabilitación vestibular. Como les mencioné hace un momento, es un conjunto de ejercicios que aplicados de forma sistemática y controlada estimulan procesos de neurocompensación y habituación sistemática. Nació con Caldwell y Fauci, como les comenté, en el año 44 y 45. Más recientemente se ha definido con más detalle componentes específicos en el arsenal de rehabilitación vestibular con Susan Herman, cada uno con diferentes fundamentos fisiológicos o conductuales. O sea, nosotros hacemos la rehabilitación o los ejercicios de rehabilitación previa evaluación. Entonces, nosotros realizamos una evaluación fisioterapéutica previa, funcional, de cómo el paciente asiste a la terapia, un tratamiento específico con ejercicios de acuerdo a la patología y a la evaluación. La fisioterapia de rehabilitación vestibular. Convencionalmente se trabajaba estrategias para mejorar el reflejo vestibular ocular y el equilibrio, el reflejo vestibular espinal, mayor influencia en la visión, la propiocepción y el seguimiento ocular. Se trabajaba eso. Debido a que nosotros observamos hace un momento, dentro de las funciones del sistema vestibular, están las funciones cognitivas, hacemos un trabajo multimodal. Estrategias para mejorar el borde y el equilibrio, más los ejercicios activos, doble tarea, cognitivos, movimientos de reacción y anticipación a caídas, trabajamos bastante de reacciones de enderezamiento y un acondicionamiento físico en general. Los objetivos de la rehabilitación vestibular, los ejercicios son los siguientes: disminuir los síntomas de vértigo, alteración del equilibrio postural y osidopsia, que es la visión borrosa. ¿Sí? Disminuir la sensibilidad al movimiento o también el miedo al movimiento. Muchos pacientes tienen temor al movimiento. Disminuir la autolimitación de la movilidad de los pacientes. Mejorar las actividades funcionales y cognitivas, reintegrados a la sociedad. La mayoría de los pacientes, cuando tienen una lesión vestibular, periférico central, se aíslan, dejan sus actividades. Hay una gran repercusión en la parte laboral. Si la persona es una persona que está trabajando, hay abandono de trabajo, hay inasistencias precisamente por esto, por toda la sintomología que conlleva. Y otro objetivo es informar a los pacientes acerca de procesos de enfermedad. ¿Por qué es importante eso, educar al paciente? Porque así el paciente puede saber qué es lo que tiene, se le explica lo más sencillo posible, qué es lo que tiene, para que él pueda tomar conciencia y pueda participar activamente en la terapia y también para motivarse y practicar en casa. Es muy importante que practique ejercicios en casa. El tratamiento fisioterapéutico en disfunciones vestibulares. Empezamos siempre con una evaluación inicial. El plan de tratamiento es personalizado. Las pautas de ejercicios, como les comenté, es muy importante para la casa. La evaluación final y un informe final con una evolución de cómo inició y cómo se encuentra después de las sesiones. En la evaluación fisioterapéutica de disfunción vestibular periférica,
Hacemos una evaluación el primer día del paciente. El paciente ya ha sido evaluado por un médico especialista, con diagnóstico médico, tal vez fue medicado o tal vez no. Entonces, nosotros ingresan, es derivado a terapia física. Nosotros hacemos una evaluación, venimos los datos de filiación, su nombre, la edad del paciente, la ocupación, qué es lo que se desempeñaba, qué le ocurrió, ¿no? El diagnóstico médico, como les comenté, y hacemos una pequeña anamnesis, ¿no? Le preguntamos al paciente cómo inició su sintomatología, qué es lo que le pasó, cuánto tiempo le duró el episodio, qué tratamiento recibió, si es agudo, también le preguntamos. Y es muy importante, ¿cuál es el comportamiento del síntoma actual? O sea, a veces el paciente viene, licenciada, muevo la cabeza de un lado para otro y no pierde la estabilidad. Otro paciente puede decir, no puedo mantenerme en la movilidad, o cuando voy al centro comercial, todo me marea, el aparador, todas las cosas me molestan. Entonces, todas esas características, los síntomas actual de los 15 días, últimos 15 días, le preguntamos y lo notamos. Es muy importante para saber por qué, porque eso es lo que nosotros buscamos principalmente disminuirlo, ¿no? Antecedentes. Si el paciente cursa con una patología anterior, por ejemplo, es diabético, es hipertenso, qué medicación está tomando, ¿no? Y hacemos un examen físico. En el examen físico evaluamos el patrón, en el examen físico vemos el paciente si tiene la postura. Nosotros somos del Servicio de Trastornos Posturales y Vestibulares. Vemos el examen físico, generalmente los pacientes que tienen el tema de trastornos vestibulares tienen a atender una postura de protección. Entonces están con flexión o están con el cuello rígido, porque precisamente mover la cabeza le desencadena toda la sintomatología. Entonces en el examen físico preguntamos si hay dolor, hace cuánto tiempo, si el dolor tenía antes de la lesión o antes del episodio o fue posterior. Hacemos la evaluación. Y evaluamos el patrón de marcha. Al inicio, el patrón de marcha lo evaluamos desde que el paciente ingresa. Vemos si ingresa solo caminando, si ingresa acompañado de un familiar, si no puede mantenerse solo. Incluso hay pacientes que han llegado a venir sentaditos, o sea, no pueden mantener la postura por el tema de que se levantan y pierden la estabilidad. A cualquier momento en la cabeza comienzan a perder el equilibrio y tienen mucho temor. Entonces, evaluamos el patrón de marcha. Si el paciente lo puede realizar solo, evaluamos base de sustentación. Si es amplia, si la base de sustentación es amplia, generalmente sabemos que cuando hay una base de sustentación amplia es porque el paciente no tiene mucho equilibrio y está tratando de compensar. Si los pasos son simétricos, ¿no? Si se desplaza hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, o es distinto a ambos lados, si se desplaza a ambos lados, y si hay una disociación entre cintura escapular y cintura pélvica, si hay movimientos o camina en bloque. Si la persona, el paciente, puede realizar esto, le pedimos que realice la marcha en tandem, que es la marcha que estamos viendo aquí en el gráfico. Si es que lo puede hacer. Si vemos con la evaluación de la marcha que el paciente ya no puede hacer eso, que le cuesta, si la sustentación es amplia, no le pedimos hacer la marcha en tandem. En este caso no. ¿Ya? El reflejo vestíbulo espinal, le volvemos con el equilibrio. Tenemos el romber, el tándem, que es el romber modificado, el equilibrio unipolar y la postura la actividad de Underberger figura. El romber le evaluamos al paciente de pie, le pedimos que se quede de pie, pies juntos, que se abrace, y le pedimos primero que lo haga los ojos abiertos. Mantenemos 30 segundos como lo hace, y después le pedimos que cierre los ojos. Una vez que cierre los ojos, observamos su comportamiento. Si se desplaza, si pierde el equilibrio o lleva el pie hacia un lado, es positivo. Si tenemos dudas si el paciente lo puede realizar, le trabajamos el tándem, que se vuelve modificado, que es como el de aquí, un pie delante, un pie detrás en una línea, y le pedimos lo mismo, ¿no? Que se mantenga de pie, mantenga el equilibrio y observamos hacia dónde, como si se desplaza, mantiene la postura. Y también el equilibrio unipolar, vemos si puede mantenerse en un pie. Todas estas evaluaciones es de acuerdo al paciente. Si observamos que el paciente no puede realizar, no se evalúa en esta oportunidad.
Y Fukuda-Berger es una prueba en la cual el paciente se coloca como está en el gráfico de pie, le pedimos que marche con los brazos hacia adelante en 90 grados y que haga una marcha con las rodillas flexionadas hacia arriba, unos 50-80 pasos con los ojos cerrados. Muy importante en esta prueba es no contar, ¿no? Que el ambiente sea lo más silencioso posible, porque nosotros cuando nos cerramos los ojos siempre tendemos a guiarnos hacia donde está el sonido. Entonces, si yo cuento, el paciente se va a ir hacia mi voz y no me voy a dar una respuesta correcta, tal vez. Si el paciente se desplaza, como el caso del gráfico que se fue hacia la derecha, es porque hay una lesión del lado derecho, una hipofunción vestibular derecha. Nos puede dar un indicio porque son una serie de... El test clínico de integración y balance sensorial es aquel test en el cual nosotros en terapia buscamos cómo reacciona, cómo el paciente mantiene el equilibrio en diferentes situaciones. El 1, 2, 3, el de aquí es sobre una superficie estable. Aquí es una superficie inestable. Aquí la superficie estable es que la persona se mantenga de pie unos 70 segundos, perdón, unos 30 segundos se mantenga mirando un objeto, mirando enfrente, mantener la postura. En una superficie plana, brazos juntos, mantener la postura. En la segunda prueba, si lo realiza, marcamos sí o no, si no lo puede realizar. Aquí el paciente le pedimos que cierre los ojos o le tapamos los ojos y le pedimos que mantenga la postura también, por 30 segundos. Si no lo puede hacer o sí, también marcamos. Y aquí el paciente está en una superficie igual, todas están estables y se le hace conflicto visual. Se le pone estímulos, varios estímulos a nivel de los ojos para que él, frente a él, para que él pueda visualizarlos y observamos si mantiene la postura o le cuesta. Aquí el 4, el 5 y el 6 es lo mismo, le hacemos una superficie inestable y también observamos cómo reacciona el paciente. Todas estas pruebas que hacemos nosotros es para saber de acuerdo a esto qué tipo de ejercicios le podemos ver de acuerdo a lo que él necesita. Aquí en la 4 es lo mismo, una superficie inestable, le pedimos al paciente que se ponga de pie y mire al frente, no hay problema, y se mantenga, que mantenga por 30 segundos la estabilidad. Igual aquí, acá lo mismo que en la 2, pero en una superficie inestable. Tapamos los ojos, le pedimos al paciente que cierre los ojos y observamos si mantiene la postura durante 30 segundos. Aquí, con conflicto visual, lo mismo, superficie inestable, le observamos al paciente si lo puede o no realizar durante los 30 segundos. Y esta es una prueba de equilibrio, que es el índice de marcha dinámico, que nos hace ver el riesgo de caídas. Esto básicamente son una serie de pautas que le pedimos al paciente. El primero es más sencillo, la puntuación es de 0 a 3. 0 si no lo puede hacer y 3 si lo hace perfectamente, ¿no? Al inicio, el paciente, como el gráfico de aquí, le pedimos que camine en una superficie de 6 metros con una distancia, como ustedes, no sé si pueden visualizar aquí, está una base de sustentación no amplia, que no se salga de ese espacio. En 6 metros le pedimos que camine y observamos cómo camina, si lo hace de manera correcta, sin salirse del espacio, si se desplaza, vamos anotando. La segunda prueba de esta misma posición es lo mismo, que camine, pero nosotros le variamos la velocidad. Le decimos más rápido, más lento, más rápido, más lento, y vemos si lo hace de manera adecuada o si hay una desviación o pierde la estabilidad durante la actividad. Aquí le pedimos que realice la marcha, pero con desplazamiento, moviendo la cabeza hacia un lado o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y vemos también cómo va en esos 6 metros, cómo va caminando, si lo puede hacer, si se desvía, si le cuesta mantener la posición. Igual, es de 0 a 3. Si lo puede realizar correctamente, es un 3, 0 si no lo puede realizar. Aquí lo mismo, que camine levantando la cabeza o mirando hacia abajo también, y observamos cómo realiza la actividad y le ponemos la puntuación. En esta pauta de aquí es que lo haga pasando obstáculos. Vamos a hacer un obstáculo pequeño, que camine dentro y vemos si puede mantener la posición. Se puede pasar el obstáculo sin perder el equilibrio, cómo lo hace, si se desplaza, si pasa de la línea que está marcada. Lo observamos aquí. Si el paciente camina y se gira alrededor de un cono, si lo puede hacer sin perder el equilibrio o la calidad de cómo lo hace, le vamos a poner la puntuación. Y si puede también hacer el giro sobre su cuerpo. Si puede hacer el giro sobre su cuerpo y continuar la marcha, vamos a poner la puntuación. Y la última es si puede subir y bajar las escaleras sin agarrarse y mantener una adecuada
postura y también la cadencia de movimiento adecuada. Nosotros vamos poniendo la puntuación. Si el paciente tiene, al sacarle puntuación menos de 19 puntaje, tiene un riesgo de caídas. Si tiene 19, 22 de puntaje, un poco de riesgo, hay un riesgo, pero si está mayor de 22, es normal. Luego continuamos con el examen oculomotor. Observamos en el paciente si hay nistagmos espontáneos, si hay movimientos involuntarios en los ojos frente a él, si están alineados, cómo están los ojos, si están alineados, hacemos movimientos oculares, seguimiento visual. Divergencia, ¿sí? Convergencia, divergencia, cómo hay respuesta en esos movimientos. Y los movimientos sacáricos, que son aquellos que nos permiten mirar de un punto al otro. Entonces nos ponemos frente al paciente y le hacemos las actividades y vemos su respuesta. Y el examen neurotológico. El examen neurotológico es para ver el BOR. Nos ponemos frente al paciente como está aquí en el gráfico. Cogemos el nivel de los pabellones auriculares y le pedimos que miren hasta nariz. Entonces nosotros vamos haciendo los movimientos, generalmente lo hacemos de manera angular con él, ¿no? Y le pedimos, sin que el paciente lo prediga, nosotros hacemos el movimiento y observamos la reacción. Lo que tiene que mantener, si le pido que mantenga la mirada en la punta de mi nariz, yo le llevo la cabeza a la derecha y a la izquierda, tiene que estar los ojos fijos en la nariz. Si yo observo que giro la cabeza, llevo hacia un lado, hacia el otro, y los ojos se van para el movimiento de la cabeza y hacen un movimiento de sacada rápido de retorno, quiere decir que el reflejo vestibular no está adecuado. Luego de toda esa evaluación, nosotros hacemos un diagnóstico funcional del paciente. Bueno, un diagnóstico fisioterapéutico podría decirse, ¿no? Inestabilidad en la fijación ocular, inestabilidad en el balance, inestabilidad en la marcha o mareos provocados por el movimiento. La rehabilitación vestibular. La rehabilitación vestibular, la terapia vestibular, se basa en tres principios: adaptación, sustitución y la habituación. ¿En qué momento hago ejercicio de adaptación? La adaptación generalmente son para interacción visual vestibular, para lograr estabilización de la mirada. Y trabajamos principalmente el BOR, la coordinación ojo-mano, utilizando movimientos repetitivos y provocativos de la cabeza y los ojos, para reducir el error y restaurar la ganancia del reflejo vestíbulo ocular, que la ganancia esté igual a 1. La sustitución se realiza cuando el paciente o la persona ha tenido una lesión, ya es una lesión que ya vamos a buscar sustituir la función por otras. Entonces, promovemos el uso de estímulos sensoriales individuales o combinaciones de ellos, como los visuales o somatosensoriales. Buscamos compensar ese movimiento con otra actividad para desviar el uso de los estímulos vestibulares disfuncionales o, por el contrario, para fortalecer el uso e impulsar la compensación. Utilizamos la visión, utilizamos la propiocepción, porque ya hay una lesión ya a nivel del sistema vestibular. Y la habituación es la desensibilización al movimiento. Cuando una actividad me produce mucho vértigo y necesito desensibilizarlo a repetición, esta es la habituación. Todos bajo la compensación vestibular dinámica. En la adaptación, como les comenté, trabajamos el BOR, trabajamos la estabilidad de la mirada, las adaptaciones funcionales y generalmente se trabaja en déficit vestibular unilateral o hipofunción vestibular unilateral, la neuronitis o la enfermedad de Meniere unilateral. ¿Y qué es lo que trabajamos aquí? El BOR. El BOR lo trabajamos, como les comenté, en todos los canales, ¿no? Trabajamos movimientos de flexión-extensión como diciendo un sí, un no o un tal vez, con inclinaciones. Aquí en la primera foto de aquí a la derecha, la paciente es una señora que tiene respuesta inadecuada en la estimulación del reflejo vestibular. Es una alteración mixta, tanto central como periférico. Le estamos trabajando aquí a la señora el reflejo vestibular. Colocamos acá un estímulo, un sticker, y poniendo fijación en ese punto, le pedimos que la paciente haga los movimientos lineales o angulares, ¿no? El sí, el no o el tal vez. Estos ejercicios es de manera progresiva. Aquí en la foto la señora está ya con la posición de tandem, pero inicialmente, pues, si el paciente lo tiene que hacer sentado sobre una silla con respaldar, va a empezar a hacer de esa manera. Poco a poco, conforme va progresando, se va
quitando la ayuda. Entonces puede ser sentado en banquitos y respaldar, puede ser actividades, si él lo logra controlar, puede ser actividades solo de mantener movimiento. Ahora, si él lo está revisando como aquí la paciente, podemos hacer actividades cognitivas. Le podemos decir, cuente del 1 al 10 en forma creciente y decreciente. Y van a notar que hay los pacientes cuando están más enfocados en una sola actividad, cuando les pido hacer doble tarea, no lo pueden hacer, les cuesta mantener la actividad. Entonces le reforzamos también la parte cognitiva, no solamente que trabaje los movimientos del reflejo vestibular y espinal, que está aquí ambos, también la parte cognitiva para que pueda integrar. En este gráfico ya la misma paciente que tiene mejor control ya está trabajando en la pelota, en una parte inestable, sentada, y también hace los ejercicios de board, ¿no? De flexión, bueno, de sí, el no y el tal vez. Una vez que el paciente ya haya logrado mantener la actividad, realmente la progresión de la dificultad de las terapias, ya puede realizar desplazamientos como aquí el señor está en la colchoneta caminando y haciendo el sí, el no y el tal vez, ¿no? Y buscando siempre que que no se desvíe, que esté alineado y que mantenga la mirada puesta en el punto. En este caso lo está haciendo en el pulgar. Aquí estamos trabajando ya el paciente estamos trabajando con ella lo que es las manos, o sea, visión manual, o sea, todo lo que es coordinación en desplazamiento de diferentes texturas. Observamos que la colchoneta verde es más blandita y la azul es más rígida. Entonces les damos diferentes texturas para que el paciente pueda mantenerse, pueda tratar de ajustar en diferentes ocasiones. Aquí está haciendo actividades con la interna, lo que es también control manual, estabilidad de la mirada y desplazamiento. Aquí le estamos aumentando más la dificultad, le estamos pidiendo al paciente que lea lo que está aquí, puede estar en posición de tandem o en posición de bípedo, y que lo haga con movimientos de cabeza, o sea, moviendo la cabeza, que lea, llevando la cabeza de un lado a otro, que lea, y también lo puede hacer sobre una superficie inestable, como un balancín o un trampolín. Todos los ejercicios es mientras el paciente va ganando más destreza, se le va aumentando la dificultad. La habituación. El otro concepto en cuanto a la habituación vestibular es la habituación. La habituación vestibular es un proceso que al repetir el estímulo sensorial que provoca el mareo vértigo se reduce, se hace menos intensa hasta anularlo. O sea, tratamos de dar una exposición repetitiva al estímulo hasta que desaparezca la sensación. Generalmente se hace esto en una cinetosis. La cinetosis es cuando los niños se marean en el carro. Vemos en qué circunstancias le ocurre y hacemos bastante actividad de habituación. Le repetimos hasta que para que ese mareo se reduzca, ¿no? El mar de desembarco, que es cuando estamos dentro del barco, que a algunas personas les produce mareos, vértigo, estar en esa posición, inestabilidad, y la migraña vestibular, principalmente. Por ejemplo, aquí vimos la bailarina de ballet, que nosotros al inicio, aunque tengamos el sistema nervioso perfecto o alineado, nosotros igual, nosotros nos podemos hacer giros y nos vamos a marear, pero conforme vamos nosotros realizándolos más seguidamente, ya perdemos esa sensación negativa que teníamos. Los mareos visuales que se producen con la habituación es cuando a veces el paciente está en un lugar donde hay mucha luz, está en una tienda, un supermercado y le molesta todos los objetos que están alrededor de él y no puede mantener la posición, siente que se marea, hay mucha información. Nosotros utilizamos, el cuarto oscuro, que decimos que es un cuarto donde solamente ponemos las luces que son como las discotecas para que el paciente pueda desplazarse ahí con todos los estímulos visuales y le vamos cambiando para que pueda realizar esas actividades. En esta foto inicial no se observa mucho, pero aquí se observa qué es lo que le estamos pidiendo al paciente. Solamente le estamos pidiendo que se desplace. Y como ven, hay una colega que está detrás de ella porque la señora está con bastante temor, está primera vez en un cuarto oscuro, como está aquí, entonces se siente un poco inestable, eso hasta que poco a poco adquiera mayor destreza. Se repite y se repite la información, el estímulo. La rehabilitación de
estimular con videos o con realidad virtual, es usada, aquí no hacemos esto, pero lo hacemos con videitos, pero lo que es realidad virtual, como se ve en la imagen, bueno, le colocamos al paciente como un ambiente de realidad virtual y le podemos dar la estimulación de que estuviera dentro de una embarcación y se está moviendo para irle desensibilizando la sensación de mareos o de inestabilidad. Lo mismo ocurre también cuando le ponemos un video cuando está dentro de, como si estuviera en un centro comercial, para un supermercado y le hacemos pasar por todas las pasadizos para que pueda desensibilizar también su temor que tenga hacia mal movimiento cuando hay mucho estímulo visual. Cuando hay sensibilidad al movimiento, también para tolerar los giros, como en el caso de la paciente de aquí, que le pedimos que vaya hacia alrededor de todos los conos para que pueda disminuir la sensación que tiene de estabilidad cuando gira, cuando camina, cuando se desplaza. Y aquí, bueno, el señor sí es un tema central, es un Parkinson, pero también le trabajamos lo que es que pueda mantenerse, no le costaba mantener o pasar de una vereda a otra, no le costaba de inicio, ahora ya está haciendo actividades en superficies inestables con un poco más dificultosa. La sustitución se da cuando ya no hay BOR o es deficiente, cuando hay una lesión en la cual ya no puede recuperarse. Entonces, ¿en qué casos, en qué patología se utiliza? En la confusión vestibular bilateral, una enfermedad de Meniere bilateral, sabemos en la enfermedad de Meniere pues hay lesión a los oídos, ya hay una lesión que altera la respuesta al BOR, ya va a ser muy difícil que por plasticidad cerebral pueda recuperar. Hay una ACV o una lesión vestibular central, partes cerebelosas o neuropatía periférica. La sustitución, como le digo, es por otros sistemas. ¿Qué es lo que yo hago? Movimientos sacáricos, hago movimientos. Si no puede hacer BOR, le enseño al paciente cómo realizar una función compensando, utilizando otros reflejos u otros movimientos que nosotros tenemos. Puedo yo hacer, si yo me cuesta girar la cabeza y mantener un objeto, lo que puedo hacer es giro la cabeza hacia un lado, primero llevo los ojos, luego la cabeza. Serían compensaciones que tiene que hacer porque ya no hay manera de recuperar el reflejo vestibular de manera correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por esta importante ponencia. A todos los participantes, indicarles que ya pueden dejar sus preguntas en nuestro chat de la sala Zoom, como les indicamos hace un momento. Licenciada, una de las preguntas ¿es igual el tratamiento de rehabilitación vestibular a lo que es el tratamiento del mareo, me indican aquí, o del vértigo, perdón? Del vértigo. Lo que pasa es que primero tenemos que identificar qué tipo de vértigo y cuál es como les comenté, cuál es la etiología que produce el vértigo. Si es por un vértigo por un PPPB, como dije al inicio, esta es una manera de reposición y ya el paciente recupera la funcionalidad. Si es por una hipofunción unilateral, le hacemos la evaluación y de acuerdo a la evaluación vemos qué está tomado. En el caso generalmente es el reflejo vestibulocular y se le trabaja ejercicios para reforzar el reflejo vestibulocular. Ahora, no todos hacen lo mismo. Hay unos pacientes que tienen más respuesta negativa a los movimientos del no, de girar hacia un lado al otro. Ahí se le refuerza más. Algunos pacientes tienen más dificultad en el movimiento de inclinación, también se refuerza más. La terapia es individualizada de acuerdo a la evaluación. Gracias por su respuesta, licenciada. Otra pregunta, ¿qué tiempo dura la terapia? La terapia dura, bueno, acá en el Instituto de Rehabilitación la terapia dura 35 minutos. Cuando un paciente es agudo, está con mucha sintomatología de vértigo y inestabilidad, en esos 35-40 minutos se le hace solamente suficiente 3 ejercicios, porque ya el paciente, lo que se me pasó otra vez decir es que en la terapia tiene que venir siempre acompañado, sobre todo cuando el tema de la inestabilidad es muy marcada, porque yo al hacer esa actividad de los ejercicios, le voy a hacer buscar un poquito, va a tener sintomatología, se va a quedar más mareado por unos minutos. Entonces, por eso que es muy importante la parte de educación al paciente, porque tengo que explicar que, señor, señora, va a tener un poco de mareos, porque puede que el paciente diga, no, me siento peor, ya no voy a volver. No, va a sentirse mareado, pero después usted se va a sentir mejor. Entonces, si el paciente contrae la confianza,
realiza el ejercicio, sabe que va a tener ese tema de un poco de inestabilidad o le va a tener una sintomología un poco de náuseas, le va a dar, entonces es normal, va a pasar, se le explica. Y es muy importante que trabaje en casa. En casa sí, nosotros le decimos 20 minutos, que haga 2 ejercicios o 3, dependiendo del que necesita, reforzarle, o uno simplemente. Y siempre le dejamos los domingos para que descanse, para que ese día se integre todo lo que él ha aprendido, ¿no? Para que veamos cómo trabaja el sistema nervioso central y se integre. Y en cuanto a tiempo, a meses, ¿cuántos meses es ese tratamiento? Cuando es una lesión unilateral, es periférica, la evolución es más rápida, es más positiva. Cuando es un tema mixto o central, es un poquito más amplia, más larga. Cada paciente tiene un tiempo determinado. Ahora, si es un Meniere, por ejemplo, que no habla de patologías en general, así, el Meniere se caracteriza por tener sus periodos de que el paciente recae, su crisis vertiginosa, es propio de la enfermedad. Entonces tiene su crisis cada 6 meses, cada 3 meses, y el paciente puede que en ese tiempo retroceda, entre comillas, pero en el tiempo que está de pausa, en el tiempo que está tranquilo, en ese tiempo se le enseñan los ejercicios. El Meniere, conforme va pasando el tiempo, va a perder esto, va a hacerse espaciado las crisis hasta que ya no haya crisis, se quede con la secuela y se le trabaja ahí lo máximo funcionalidad posible. El Meniere es largo, eso de cada paciente lo determina, cada paciente es diferente, algunos lo duran poco tiempo, en 2 años ya están bien, otros muchos años también porque les sigue dando las crisis. Con una disfunción vestibular unilateral es más sencillo con el periférico, es más corto el tiempo, dos ciclos, pero mucho depende de que practiquen en casa. Muchas gracias, licenciada, por esta respuesta. Otra pregunta tenemos aquí. ¿Qué provoca el síndrome vestibular? ¿Qué provoca el síndrome vestibular? El síndrome vestibular lo que le puede provocar cualquier patología. O sea, el síndrome vestibular en sí es los vértigos, los mareos, la inestabilidad, la osilosia, todos esos son síndromes vestibulares que pueden ser provocados por diferentes patologías. O sea, un Meniere puede producir tinitos, osilosia, inestabilidad en la mirada, inestabilidad postural, pero es característica esos síntomas vestibulares son características de esa patología. Cada patología reúne una serie de características, no todos tienen no todos les da todos, sino que algunos tienen más características de una patología, o sea, pero de un signo que de un síntoma. Y la última pregunta, para terminar el bloque de las preguntas, ¿se puede utilizar punteros láser para algunos ejercicios? Sí, a la pared, para que haga seguimiento visual, por ejemplo, si es que el paciente, como en el último, hay que hacerle sustitución, ¿no? La función perdida, ya no trabajamos mucho el borde, trabajamos más seguimiento visual. Entonces ponemos el puntero en la pared y que el paciente siga los movimientos. Primero cabeza, perdón, primero ojo, luego cabeza, ojos, cabeza. Hacemos actividades para que el paciente pueda lograr esas actividades porque el borde ya no va a tener una respuesta, ya no va a lograrse con una plasticidad adecuada, lograr 100% de respuesta, ¿no? De ganancia única. Muchas gracias. Ha estado con nosotros la licenciada en terapia física, Janet Giovanna Jara López, trayéndonos este importante tema de las terapias físicas y la rehabilitación en el síndrome vestibular. Gracias al Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú, Japón. Licenciada, ¿cuál sería su recomendación final para todos los participantes en este tema? Una recomendación final, son varias en realidad. Una podría ser para nosotros como profesionales, buscar capacitarnos en esta área. Es muy bonito, es muy amplio, es muy complicado, es bastante difícil, pero es muy interesante. Es una estructura tan pequeña que es tamaño casi de nuestro dedo, que causa todo este trastorno. O sea, es muy interesante el tema de la rehabilitación vestibular. Eh, en caso de los pacientes, si es que los pacientes están viendo, es que hay mucha importancia en que ellos llegan mucho a sufrir como inicios de depresión porque están pensando en cómo que se van a quedar así o que al final no van a recuperarse. Entonces, siempre que haya mucha contención familiar y sobre todo el trabajo es multidisciplinario, el médico especialista, terapia física, psicología muy importante y la familia.
todos ellos hacen de que el paciente pueda salir. Muchas gracias, licenciada. Gracias a todos los participantes por acompañarnos y recuerden que esta ponencia la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo en Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Recuerden que ahí ustedes pueden verla, pueden compartirla y pueden guardarla para que puedan tener para seguir viéndola y preparándose más en lo que son terapias de rehabilitación. Gracias a todos, gracias a Alexis Tolentino, a Nelly Santos, a José Reina, al doctor Juan Metayer, también a Eusebio, a todos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde y que disfruten de los feriados a quienes le toque descansar este jueves y viernes en nuestra ciudad de Lima. Muchas gracias, licenciada, y gracias a todo el equipo del Gracias a Instituto ustedes, muchas Nacional de gracias. Rehabilitación. Gracias. Con nosotros será hasta otro. Gracias. Muchas gracias, Lisette Yolanda.